Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos nuestra reflexión con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los jueces. Estamos iniciando hoy nuestro curso bíblico, pero le damos continuación a todo lo que estamos reflexionando con el capítulo 4 del libro de los jueces. Es un libro maravilloso, una teología muy linda que se nos va presentando en el día a día. Nosotros decíamos que en esta narración del capítulo 4 encontramos ciertos elementos del relato que suenan un poco extraños, decíamos en nuestro curso anterior. Queremos seguir dándole un poquitito más un subrayado a esto que le llamamos elementos extraños, comenzando principalmente con aquello que se dice un lenguaje estereotipado. Lenguaje estereotipado significa como un modelo que se utiliza siempre y se va aplicando a una realidad como una aplicación directa, y entonces como que ya conocemos, es un modelo. Así, por ejemplo, miramos el aspecto también del valor hiperbólico, decíamos. Eso ya fuimos diciendo, estudiando, pero volvemos a subrayar porque me parece que es importante. En las cifras de parte israelita aparece 10.000 hombres de Neftalí, de Zabulón. O por ejemplo, que Sísara tiene 900 carros de hierro y todas sus tropas. Eso aparece en el versículo 13. Tenemos dificultad en imaginar un despliegue militar semejante en los siglos 12 y 11 antes de Cristo. O sea, imposible. Es una cosa inimaginable para ese tiempo, un despliegue de esta cantidad. Ahora, a esto se añade también el lenguaje estereotipado del relato de la batalla que se entronca en el esquema de las guerras de Yahvé, decíamos. Es decir, Yahvé marcha delante de. Yahvé marcha delante de ti. Todos estos son lenguajes estereotipados para decir que no es Shela Superman, Shela Chevalea, Shela Ikuapa, Shela Hata Poyucapa, Shata Polivera, etcétera, etcétera. Sino que apunta a un camino más bien de fidelidad a Dios. Entonces está incitando, enseñando y llamando la atención al pueblo, más bien a vivir en la fidelidad y a vivir en la unidad, en la concordia como nación, como pueblo. Se está llamando a la unidad. Atención, otro loiteo ya viene con entonces. No es aquí tanto de decir nosotros tenemos que ser guerreros, vamos a unirnos para pelear contra los demás, etc. En ningún momento. Sino que además de ser hiperbolado, aquí digamos así, la hipérbole que se utiliza de una manera de engrandecer las cosas, con este lenguaje estereotipado lo que estamos haciendo es también el hecho de que es Dios el que dirige la historia.
Es Yahvé el que le mete en pánico, ¿verdad?, a la gente. Ni uno solo escapó, es Yahvé de nuevo. Y así, todos estos relatos también tienen su paralelo en otros relatos. Y uno de los más cercanos, nosotros habíamos estudiado anteriormente, pero volvemos a repetir, lo podemos encontrar a Pelemice, ¿verdad? Éxodo capítulo 14. Ahí encontramos también relato de esta manera, ¿verdad? Donde es Dios el que dirige, Dios el que mueve, Dios el que endurece el corazón del faraón, Dios el que le dice a Moisés lo que tiene que hacer, Dios el que se pone delante, Dios el que crea entonces confusión, Dios el que tranca las ruedas, ¿verdad?, de los carros del faraón de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, el más cercano a esta narración que encontramos aquí en el capítulo 4 del libro de los jueces, lo encontramos en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Y es una maravilla, es lindo, ¿verdad?, cómo te va narrando y sin quedarnos en el aspecto literal, así como suena, nosotros miramos el aspecto de la enseñanza, el aspecto teológico. Y como conclusión, nosotros miramos, y a pesar de que el libro de los jueces, capítulo 4, conserva elementos que son bien antiguos, elementos muy importantes dentro de este caminar, ¿verdad?, el elemento antiguo, por la astucia de Jael, un tanto folclóricos decíamos, totalmente folclórico. Esta astucia de Jael, lo que Jael está haciendo con Sísara, porque tiene otro objetivo, ¿verdad? Razón de la narración es totalmente otro. La razón es otra, ¿verdad? O sea, en el sentido de que aquí está queriendo decir que Dios verdaderamente, y entonces si es Dios, lo puede hacer a través de una mujer, y mira cómo lo hace, mira cómo Dios le humilla. Termina luego diciendo ese versículo 23, ¿verdad?, que de esta manera el Señor, dice, el Señor es el que le humilla. ¿Dios hace qué? Así humilló Dios aquel día a Yabín, que también Yabín, siendo enemigo, confiaba en sus fuerzas, confiaba en todo. Acuérdate, Moisés le iba a leer. Sin embargo, aquí Dios humilla, tanto delante del rey de Canaán, delante de los israelitas, les muestra. Entonces, ahora, permanece con esto para nosotros el hecho de mirar y ver que son características estereotipadas verdaderamente, no reales, sino que son elementos entonces elaborados, elementos elaborados que nosotros estamos encontrando en la narración. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El Papa Francisco ha declarado a San Ireneo doctor de la Iglesia, por lo que se añade a la lista de 36 hombres y mujeres que tienen este título por su contribución al desarrollo de la doctrina cristiana. El Papa ya dijo hace un año que quería dar este paso y adelantó que tendría clave ecuménica. Fue durante un encuentro en 2021 con el Grupo de Trabajo Ortodoxo Católico, que lleva precisamente el nombre de San Ireneo. Il vostro patrono Sant'Ireneo del Lione, che volentieri dichiarerò dottore della Chiesa prossimamente col titolo di Doctor Unitatis, è venuto dall'Oriente e ha esercitato il suo ministero episcopale in Occidente, è stato un grande ponte spirituale e teologico tra i cristiani orientali e occidentali. San Ireneo vivió entre los años 130 y 202, nació en la actual Turquía y fue obispo de Lyon, en Francia. Sus escritos fueron realizados para contrarrestar la herejía del gnosticismo. Esta corriente espiritualista degradaba todo lo material, por lo que terminó alejándose del cristianismo. El Papa emérito Benedicto XVI dedicó una audiencia general en 2007 a explicar la importancia de San Ireneo. Dijo que era un hombre de fe y un pastor, y lo definió como el campeón en la lucha contra las herejías. El Papa conferirá el ministerio de catequista a personas de varios países. Será durante una misa en la Basílica de San Pedro. Entre los primeros en recibir este ministerio están Martiniano y Víctor, que viajaron a Roma desde Perú para asistir a la ceremonia del Papa. Lo que el Papa Francisco, nuestro Santo Padre, en esta oportunidad va a realizar es un acto que nos llena de privilegio
y sobre todo de importancia a todos los catequistas del mundo, porque nuestro trabajo es de vocación, es de servicio. Ambos vienen de la Amazonia peruana, dan catequesis en zonas remotas donde en ocasiones ni siquiera hay sacerdotes. Llegar a muchas comunidades donde que no llegan muchos, ni siquiera llega el Estado peruano, pero nosotros sí como catequistas llegamos ahí, ¿no? Caminando 2, 3, hasta 15, 20 días caminando, pero nosotros llegamos ahí para dar el mensaje de nuestro Señor. El Papa instituyó el ministerio del catequista en mayo de 2021 a través del motu propio Anticum Ministerium y lo conferirá en una fecha particular, el domingo que dedica a la palabra de Dios. El labor que desempeñamos no es remunerado, no recibimos ni un sol, nos gusta porque lo hacemos de corazón, lo hacemos porque esa es la fe o el llamado que Dios ha tenido hacia nosotros. Martiniano y Víctor recibirán este ministerio junto a otras personas venidas de Brasil, Ghana y España. Dicen que será una ceremonia muy emotiva y de gran importancia para sus diócesis, vicariatos y parroquias. En la parroquia en la que estamos. Santa Madre, sé mi guía, llena de tu luz mis días. Santa Madre, mi auxilio, apiádate de mí. Kairi Márquez de Estados Unidos lanzó su nuevo sencillo titulado Santa Madre. Está inspirado en una oración a María que reza con su familia. El corazón de una madre arde por sus hijos a cada instante. Y yo creo que la Madre de Dios ruega por cada uno de nosotros, nuestras almas, nos escucha, está ahí pendiente. Y yo creo que este canto pueda que dé un toquecito, ¿no? en lo que es todo eso. Asegura que la experiencia de grabar esta canción fue diferente a las anteriores, ya que estaba embarazada. Sí, fue una sensación muy hermosa, poder sentir la canción y sentir a mi bebé moviéndose en el vientre. Y yo creo que me hizo pensar cuánto nos gusta a nosotros, lo cómodo que nos sentimos en los brazos de nuestra madre. Esto generó que la letra de la canción tuviera un mensaje más profundo. Sé mi guía, llena de tu luz mis días. Santa Madre, mi auxilio, apiádate de mí. Yo quiero que todo el mundo que escuche esta canción se sienta protegido por una madre que le ama, una madre que quiere lo mejor para sus hijos, que es que nosotros le digamos que sí a Jesús. Kairi Márquez desea componer más canciones inspiradas en María y sumar nuevos sencillos a su repertorio de música católica contemporánea. Santa María, Madre de Dios. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes: los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has
dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces con estos personajes tan interesantes. Decíamos que al mirar un poco qué es lo que encontramos, cuál es la razón de ser el hombre Ñande, ¿verdad? Nos damos cuenta de que detrás de esto todos los lenguajes estereotipados o los lenguajes hiperbólicos, etcétera, tienen una función y tienen una misión específica dentro de la explicación que está haciendo el autor sagrado, que es una cuestión bien pedagógica. Por ejemplo, aparece el elemento sólido de los nombres. Eso es lo que permanece un poco. Débora, Barak, Sísara. Bueno, estos son elementos sólidos que se repiten continuamente. O los lugares también geográficos, es decir, nos dan y nos dice aquí, Abigail. Geográficamente podemos demostrar y decir, sí, aquí está. El lugar está. Ese lugar se encuentra. Entonces, ese le da un cierto elemento sólido. No es que digo, en un lugar de este planeta, eso ya es un cuento, ¿verdad? Había una vez en un lugar desconocido. Entonces, eso ya te suena directamente más bien a una fábula, un cuento, ¿verdad? Aquí, sin embargo, te va mostrando y te va diciendo que hay elementos sólidos, ¿verdad? Nombres, personajes, lugares geográficos, el Tabor, el torrente Kishon. Pero es difícil ir más allá, o sea, no por el hecho de que sean lugares geográficos o tal vez personajes que pudieron, ¿verdad?, existir verdaderamente, todo sea a sí mismo.
Yo no quiero entrar mucho, ¿verdad? Porque soy historiador de nuestra historia paraguaya, pero ya tengo más o menos ya, pero si vamos a hablar en Mariscal López, no sé, del 1 de marzo, vaya mano Mariscal López, incluso ahí nosotros tenemos historias un poco, ¿cómo podemos decir?, de pensadores que discrepan un poco en ciertas cosas, hasta por una palabrita, hasta una frase, esa frase que dijo Mariscal López, muero por mi patria, y otros dicen, no, dijo, muero con mi patria, por con, bueno, Eva. Y bueno, a mí hay historiadores, cuera o erutan de él en argumento, cuera jamás lo agendó. Uno te va a decir, no, estuvo un soldado que escribió, un brasilero que escribió. No, hombre, o erutan de todos los argumentos, pero en el fondo, malos hayagüe, ya, malos muy hayagüe, jamás las hayagüe. Ambas eres la con mi patria, la otra es de por mi patria, ¿entendiste? Y bueno, y vos escucharle a los dos, y también si viene una tercera posición, es en donde dice, ambas él allá, y bueno, y no sé, ¿verdad? Porque aquí entonces, en todo caso, cada uno nos quiere enseñar algo, o por algo viene y te dice, ¿con qué finalidad viene y te dice, por qué dice por? O el otro viene y dice, ¿por qué dice con? ¿Entiendes? Bueno, esas son las posiciones, ¿verdad? Son las posiciones, pero es interesante. Dentro de la Biblia encontramos también un sentido bien pedagógico. Este te está enseñando, ¿verdad? Sobre todo por eso decíamos de una corriente, aquí por lo menos nos encontramos con la corriente deuteronomista. Hemos estudiado en cursos anteriores lo que era esa escuela deuteronomista. Tienen una preocupación pero tremenda, ¿verdad? Por una recuperación del pueblo después de un contexto histórico real que ellos vivieron, que fue justamente nada más y nada menos que el exilio. Entonces hay un contexto histórico. O sea que hay una razón por la cual este autor sagrado está pensando y está reelaborando su pensamiento y ahora está queriendo enseñando y está diciendo, pueblo, serendumigue, esta es la cuestión, así es. Y te presenta, ¿verdad? Y entonces utiliza todos los géneros literarios para poder transmitirte esa idea y ese pensamiento, su historia. Y lo mira desde la comunidad, desde la iglesia. ¿Por qué justamente? Porque miren que esto es importante. Una enseñanza ya pensaba, y sin embargo esto está en la Biblia. La Biblia es un libro comunitario. La Biblia es para la comunidad. No es absolutamente, como muchas veces por ahí escuchamos, la Biblia, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios. No, absolutamente no. La Biblia verdaderamente se dirige a una comunidad. Desde el vamos, la Biblia se dirige a la comunidad. Es una comunidad que reflexiona, un cajal, una iglesia que reflexiona y que pone por escrito los caminos. ¿Pero por qué? Porque su contexto histórico, el cómo se está narrando o cómo se está ordenando la Biblia, es justamente por una situación y una realidad del famoso Guatiaño. Es el que le llevó a la degradación, a perder la tierra, a perder la dignidad, a ir al exilio. Justamente la escuela deuteronomista, dentro de su pensamiento y de su reflexión teológica, va a decir, nosotros fuimos al exilio porque justamente de causa, creo que tenemos una música, ¿verdad? Nosotros eso, por culpa de, a causa de, nosotros fuimos al exilio. ¿Y esa causa cuál fue? Fue el egoísmo, fue el encerrarse, fue justamente el no haber entendido que la vida, ¿verdad?, en ese momento del israelita, del que estaba caminando, ¿verdad?, con el Señor, era una cuestión de vivirlo en comunidad. Y por culpa de uno, es decir, por un individualismo, nosotros al final hasta perdimos toda nuestra dignidad, perdimos todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra tierra, etcétera, etcétera. Bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta.
Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios
nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente
y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro magnífico, la teología del libro de los jueces. Estamos haciendo como una conclusión, ¿verdad?, de este capítulo 4, de elementos que aparecen un poco contradictorios, de lenguaje estereotipado, lenguaje hiperbólico, decíamos. Son cosas muy lindas, ¿verdad?, que nos enseñan a nosotros, pero ir a lo esencial y lo fundamental de lo que la Biblia nos quiere enseñar. El año de poesía, moto o yapina, ¿verdad? No es para leer, como muchas veces algunos hacen, ¿verdad?, haciendo una forma literal, como diciendo, porque está escrito, porque vea peisa, porque veamos, ¿verdad? Entonces, como quiere aplicar, ¿viste que dice aquí eso? No. Aquí entonces lo hiperbólico siempre son exageraciones para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, la grandeza y la fuerza de Dios, como Dios actúa. O todos los otros elementos estereotipados es para decir que al final de cuentas el que actúa, el que lleva la historia, el que es dueño de la vida del hombre y de todo el historial del hombre, es entonces Dios mismo. Y así entonces vamos caminando. Bueno, entonces miramos así como conclusión y vemos que a pesar de que Jueces 4 conserva elementos antiguos, esto no podemos negar, dentro de la literatura, dentro del pensamiento, encontramos aquí elementos antiguos. Muy bien, esto es importante dentro de la historia, dentro de lo que se fueron narrando, porque ya tengo hoy que el autor sagrado no es que está inventando, sino que por eso yo utilizo más bien el verbo ordenar. La Biblia se ordena más que se escribe, como muchas veces nosotros entendemos. Ordenar en el sentido de que existen fragmentos, existen reflexiones, existen materiales que aquí disponemos, que el autor sagrado, llámese la escuela deuteronomista, entonces tiene en sus manos y desde ahí, de acuerdo a un esquema, nosotros le llamamos el esquema, sobre todo deuteronomista, vendría a ser la teología de la retribución, decíamos, donde ellos, después de esa experiencia tan dura del exilio, comienzan a mirar y buscar la causa, la ñandeña y Mejina Goave, ¿verdad?, en esta situación, y cómo nosotros tenemos que afrontar para salir de esta situación. Y así se comienza a escribir, ¿verdad? Hemos pecado, y porque hemos pecado, entonces hemos recibido esta situación como consecuencia del pecado. Todo eso nosotros reflexionamos justamente al inicio. Ustedes pueden volver a nuestra biblioteca virtual a través de YouTube, de los cursos, ¿verdad?, que tenemos aquí nosotros en estos programas que estamos haciendo en nuestro curso bíblico. Bueno, y desde ahí entonces vamos entendiendo y vamos trayendo a colación estos elementos. Y entonces tenemos aquí elementos antiguos, decíamos, y por la astucia de Yael, por ejemplo, un tanto folclóricos también, folclóricos. Bueno, folclórico en el sentido de que es una cosa, es como un cuento, es una narración, lo de Yael. Ciertamente que dentro de la lógica, dentro del pensamiento, las narraciones no es que son fantásticas, no es que te está hablando de un caballo, etcétera, etcétera. En este caso, ¿verdad?, de un caballo que de repente comenzó a volar y comenzó, no sé, y pasó sobre no sé qué cosa. Pues ya te va a llevar a la fantasía, ande, güero, viamos a veima, ¿verdad? O sea, ya te entra
en otro estilo de narración, Aquí, sin embargo, te dice una cosa que es muy factible, muy factible. Pudo haber sucedido de esa manera, que dice la factible, que pudo haber sido ese hecho. Pero ciertamente es un poco folclórico, ¿verdad? Porque la hazaña que te muestra, el cómo se actuó, el cómo esta mujer fue capaz, entonces ya entra un poco dentro del folclore. Pero diga tú y ya pues teréis, porque o si no, vea a ver, mando güero viamo ahí, ¿verdad? Entonces por eso es que entramos dentro del estilo folclórico. Bueno, ahora, permanecen algunos elementos, decíamos nosotros, que son bien sólidos. O sea, hay elementos, por ejemplo, los nombres, ¿verdad? Débora, Barak, Císara. Entonces estos nombres están allí al tapete, ¿verdad? Débora, Dabar, será por ahí viene un aspecto teológico, Dabar, palabra, cosa, hecho, acción. ¿Será que eso es lo que está queriendo transmitir detrás del mismo nombre, ¿verdad? Porque nosotros pues sabemos lo que significa la misma palabra. Y dentro de esa palabra, si se está utilizando y es ese nombre, el nombre identifica y realiza lo que significa ese nombre. Bueno, puede ser algo así interesante, ¿verdad? Y eso es bien sólido. O Baraj, Berajá, bendición. ¿Será que este hombre es bendición para liberar al pueblo? ¿Entiendes? O sea, son siempre elementos que aquí se nos presentan y que nosotros tenemos que reflexionar y entender lo que el autor sagrado está queriendo transmitir a través de este lenguaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con esta gran fiesta de la conversión de San Pablo. Pesa Ñambojera lleva conversión de San Pablo. Le conocemos a un Pablo eufórico, un Pablo con todas las energías. Lleva San Pablo. Gracias a Pablo nosotros hoy nos encontramos aquí. Fuimos evangelizados, llegó la palabra de Dios gracias a San Pablo. Pero también conocemos cuál es la historia de Pablo.
Pablo, que era perseguidor, sin embargo, después se hace el más fiel apóstol enviado por Dios. En aquellos días dijo Pablo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes lo ven ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino del cristianismo, metiendo en la cárcel, encarcelándolos, encadenados a hombres y mujeres, los llevé ante el juicio. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje cerca de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queridos hermanos, esta es la historia maravillosa de Saulo, como nos cuenta. Oye, por un huevo, oye, por la persecución contra los cristianos. Pero sin embargo, el Señor en un momento se encuentra con él, frente a frente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Incluso habiendo hecho todo un camino con nada más y nada menos que Gamaliel, uno de los grandes rabinos de ese tiempo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en esta fiesta de San Pablo, la conversión de nuestro corazón. ¿Cuántas veces perseguimos al Señor? Tal vez no de esta manera como lo hizo Él, pero sí con nuestras actitudes, sí con nuestra falta de compromiso. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón
para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti. Lléname, lléname de ti. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe el Antiguo Testamento. Y estamos hablando y como una parte conclusiva en el día de hoy ya sobre este capítulo 4, interesante del libro de los jueces. Aparecen elementos sólidos, decíamos, como son los nombres Débora, Barak, Sísara. Y también lugares geográficos, ¿verdad? O sea, que conocemos. O sea, geográficamente uno se ubica, lo busca y lo va a encontrar. El Tabor, el torrente Quizón, etc. Pero es muy difícil ir más allá de lo que te están narrando. Ir más allá de lo que están narrando. Entonces de esto tenemos que ser conscientes, porque el lenguaje bíblico es así. Si hubo acontecimiento, debió de ser mucho más modesto. Atención, si hubo algún acontecimiento de lo que nosotros encontramos aquí, que fue narrado y que está narrado y nosotros podemos leer, bueno, vamos a aceptarlo, pero tuvo que haber sido mucho más modesto. Mucho más modesto. No así de esta envergadura que es a reventar, que es una potencia imposible, ¿verdad?, de pensarlo para esos siglos, el siglo XII, el siglo XI de ese tiempo antes de Cristo. Ahora, en lo sucesivo, perdido en las brumas del pasado, ciertamente que esto no pudo haber sido así. Ahora, por otra parte, tenemos que mirar que lo esencial parece que reside precisamente en retornar el estilo de las guerras de Yahvé. El estilo. Por ahí entonces parece que se quiere tomar. Volver un poco a las guerras de Yahvé. Y entonces se puede poner la hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis que encontraríamos? Que la antigua redacción de este texto, que sería predeuteronomista, antes incluso del Deuteronomio, pues ya tenemos ciertos elementos, ¿verdad? El Deuteronomio lo que hará después es tomar estos textos ya elaborados, preelaborados, y entonces después lo va a poner de acuerdo a su teología. Y entonces, en esta antigua redacción del texto corresponde a un tiempo en que la voz profética debía de incitar al rey al ánimo y la fidelidad. Al ánimo y la fidelidad. O sea, son pequeñas cositas, ¿verdad?, que se van teniendo como elementos de reflexión, fragmentos, le decimos nosotros dentro del estudio bíblico. Existen fragmentos. Y este fragmento seguramente que de por sí ya estaban en forma independiente, incitando al rey al ánimo y a la fidelidad. Dale, ánimo, fuerza, señor rey. O sea, esto es lo que le estaba incitando. Y por otra parte también a la fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Y por eso entonces, pero el autor sagrado entonces, ¿qué es lo que haría? Esa es la teoría que yo siempre, ¿verdad?, digo y que me parece que es importante
Aquí más bien hay un ordenamiento entonces de la Biblia, más que un comenzar a escribir la Biblia, es un ordenar. En todo caso, en ese ordenamiento después el autor sagrado, llámese la escuela deuteronomista u otra escuela, digámosle el autor sagrado o el redactor final también se dice actualmente, entonces ese redactor final va agregando elementos como para hacer una costura, ¿verdad? O sea, ir uniendo elementos en forma lógica, porque nosotros necesitamos hacer como una historia, y esa historia que sea lógica también para nosotros, porque si no quedaríamos en el plano totalmente fantasioso, ¿verdad? Aquí entonces elementos, ciertamente de un contexto histórico, decíamos, pero que después se van escribiendo o se van narrando, se van uniendo, dándole un sentido que nosotros le llamamos incluso, sobre todo este gran autor alemán, von Rad, decía de una historia de la salvación. Historia de la salvación es lo que encontramos en los escritos bíblicos. Es interesante, es una teoría suya. Bueno, entonces así miramos, se impone el paralelo con Isaías 7, en un mismo contexto del extremo peligro, la guerra siro-efraimita también, o estas son las realidades que ellos estaban viviendo, ¿verdad? El profeta Isaías invita al rey Acaz de Judá a la fe, pon atención, pero estate tranquilo, no tengas miedo ni te acobardes ante estos dos tizones humeantes. Si no creen, no subsistirán. Isaías, de nuevo, ahora que insiste. Esta sería la verdadera realidad histórica, subyacente en el texto, y no una hipotética batalla del tiempo de los jueces, ¿entienden? Entonces, como ya hemos dicho tantas veces, y sobre todo en nuestros estudios bíblicos, en nuestra introducción a la Biblia, aquí estamos en nuestro contexto histórico, aquí y ahora, hoy. Sobre esta realidad comenzamos a narrar, a escribir, a decir, a animar, a buscar caminos de solución. Pero ¿qué hacemos para eso? Entonces, miramos lo hipotético o miramos una narración hipotética, una narración incluso supervalorada, hiperbólica, decíamos, donde el pueblo había vencido, había luchado, fue fiel a Dios, siguió sus caminos y así pudo salvarse. Y entonces, ante esta realidad de hoy, nosotros miramos el pasado para decir, esto es modelo para nuestro presente hoy. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.